Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar mis desayunos de lunes a viernes, desayunos saludables, definitivamente no aburridos, desayunos muy pero muy deliciosos y fáciles de hacer. Así que espero que les guste y vamos a empezar con esta semana de desayunos. Para empezar a preparar estos crepes, lo único que necesitamos hacer es licuar todos los ingredientes, que en realidad solamente son 3. Tenemos huevo, avena y leche. Puede ser leche vegetal, puede ser leche regular. Vamos a licuar esto muy bien y lo que vamos a hacer es calentar una sartén a fuego medio bajo, diría yo, para que sea más fácil y no se nos vaya a quemar. Luego lo que vamos a hacer es engrasar nuestra sartén y agregar un poco de la preparación, simplemente muy poquito. Yo diría que lo suficiente para poder cubrir la superficie. La vamos a esparcir por todos lados, dejamos que se cocine y luego lo volteamos para que se termine de cocinar por unos cuantos segundos. A veces, especialmente la primera vez que preparas esto, puede ser un poquito difícil, pero una vez que practicas, le agarras el gusto, digamos, se te hace mucho más fácil. Ahora, para rellenarlo, simplemente voy a utilizar yogur griego, al cual estoy agregando simplemente una cucharadita de miel de maple y también estoy agregando una cucharadita de canela. Vamos a rellenar los crepes, o si gustas simplemente los puedes doblar y servir esta preparación de yogur griego por encima. Yo quería rellenarlos porque hace tiempo que no los preparo así. Vamos a agregar también fruta, la fruta que más quieras o la que más te guste. Tengo acá fresas y arándanos que siempre tenemos en casa. Luego lo que vamos a hacer es doblarlo y vamos a seguir rellenando el resto. En total, con esta preparación me salieron 3 crepes grandes, como están viendo aquí, y así de esta manera tenemos estos deliciosos crepes que realmente los podrías preparar no solamente en el desayuno, de repente como un postre o algo especial que se te antoje de repente a media tarde, que es normalmente cuando a mí se me antoja lo dulce. Y esta vez yo he rellenado estos crepes con fruta, pero tranquilamente lo podrían hacer una versión salada utilizando de repente algún tipo de carne de pavo o de repente agregando algún tipo de ensalada de huevo o una ensalada de repente de pollo. Para preparar este pan simplemente necesitamos 3 ingredientes. Vi esta receta en TikTok y me llamó mucho la atención. Quería ver si funcionaba y realmente funcionó, así que es muy sencillo. Simplemente tienes que combinar los ingredientes. Tenemos huevo, tenemos mantequilla de maní y también estoy agregando polvo para hornear. Lo único malo es que no se puede mezclar muy bien con la batidora, así que lo que tuve que hacer es pasarlo por la licuadora para que todo se combine bien, y luego lo que hice fue transferirlo a un molde que está engrasado y lo llevé al microondas. Supuestamente en el video que vi, esto de acá se hace en un par de minutos en el microondas. A mí me tomó 1 minuto nada más, pero obviamente cada microondas es distinto. Les recomiendo empezar con 1 minuto, revisarlo y agregar de repente 30 segundos más si es necesario. Yo realmente no le tenía mucha fe a esa receta, pero habían personas que habían puesto en los comentarios que la habían preparado, que les había salido súper bien y realmente salió bastante delicioso. Incluso preparé otro más que se lo invité a mi sobrino y no notó de que estaba hecho con los ingredientes que les acabo de mostrar. Así que una vez que está listo, está bastante caliente, así que tengan cuidado. Lo vamos a retirar y acá es donde lo puedes rellenar. Es bastante delgadito. Si quieres hacerlo más grueso, probablemente necesitas hacer el doble de la receta. Acuérdense que los ingredientes o la receta va a estar incluida en la cajita de descripción. Vamos a partirlo en 2 y lo que voy a hacer es rellenarlo con ensalada de pollo, que es simplemente pollo deshilachado, que puede ser el pollo que te sobró de alguna otra receta, o si gustas lo puedes preparar simplemente hirviéndolo con un poquito de sal y agua. Vamos a condimentar esto con una cucharadita de mayonesa light y una cucharada de yogur griego sabor natural. Vamos a agregar sal y pimienta. Si quieres de repente bajarle un poco a la acidez del yogur, puedes agregar un poquito de miel, pero a mí realmente no me molesta, así que es lo único que agregué. A veces me gusta agregar apio picado chiquitito, pero no tenía ningún apio en casa, así que lo voy a dejar así.
Vamos a acomodar nuestra lechuguita dentro de nuestro pan y nuestra ensalada de pollo por encima. Incluso voy a guardar un poco de esta ensalada para poder utilizarla al día siguiente. Y de esta manera tenemos nuestro segundo desayuno bastante delicioso y realmente, como les había dicho, el pan me sorprendió. Creo que es una excelente opción si estás tratando de buscar algo más saludable y algo que puedas preparar rápido en las mañanas. Para el siguiente desayuno vamos a hacer algo que es muy conocido aquí en Perú y es llamado triple. Es un sándwich que tiene 3 diferentes tipos de relleno y realmente hay diferentes rellenos que puedas utilizar. Yo voy a usar como que el más clásico y el que más me gusta. Además de eso tengo pollo que me había sobrado de la receta anterior. Lo primero que me vieron hacer fue cortar tomate en rodajas. Luego vamos a tomar palta y lo vamos a aplastar para hacerla puré. A veces la puedes agregar entera si gustas. Yo lo quise hacer puré porque es más fácil de untar, más fácil de comer. Voy a condimentarlo con un poquito de sal y luego vamos a tomar nuestro pan. Este es pan integral que voy a cortar de esta manera. Estoy quitando los bordes simplemente porque se ve más bonito y porque normalmente es así como lo preparan aquí, pero les soy sincera, a mí no me molesta comer el borde del pan, me encanta incluso, y lo único que voy a hacer con ese borde que ha sobrado es cortarlo en cuadraditos y tostarlo para agregarlo a una ensalada más adelante. Así que vamos a empezar a untar nuestro pan. Tenemos una capa de tomate que también le he condimentado con un poquito de sal y pimienta. Tenemos en la otra rebanada nuestra palta y nuestra última rebanada de pan va a tener el pollito. Vamos a empezar a armar nuestros triples y eso acá es muy común verlo aquí en Perú, incluso en fiestas. Yo creo que nunca lo he preparado para desayuno, normalmente lo he preparado para una merienda de repente o incluso de repente para un almuerzo rápido, pero no sé, tenía este antojo desde hace días y realmente estaba delicioso y me había olvidado lo fácil que es prepararlo, así que espero que lo prueben. Para la siguiente receta vamos a preparar granola y aunque les he mostrado diferentes maneras de prepararla, esta acá es distinta. Había visto un video hace unos meses atrás acerca de una persona que estaba preparando esta granola cruda. En inglés se dice granola porque es raw plus granola, o sea, la última parte. Bueno, la cosa es que es una granola que supuestamente no se cocina. Yo la voy a cocinar un poquito porque no quiero comer algunas cosas crudas, pero les voy a mostrar rápidamente cómo lo pueden hacer. Empecé picando un poquito de almendras bien chiquititas. Luego lo que estoy haciendo es tomar estos dátiles a los cuales les vamos a retirar la pepa, la tapita que tiene que es dura y lo vamos a picar bien chiquitito. Realmente podrías hacer esto en un procesador o una licuadora, pero mi licuadora no está funcionando en este momento, así que decidí picar todo chiquito. Y aquí es donde viene supuestamente la parte en donde yo voy a cocinar la avena. En las recetas que yo había leído, la avena se come cruda, pero a mí no me gusta mucho la avena cruda, así que la voy a tostar un poquito y de paso voy a aprovechar para tostar un poco más las almendras y también para tostar el coco, que es totalmente opcional también. Si no te gusta el coco, no lo agregues. Una vez que esto se dora un poquito, le vamos a agregar también nuestros dátiles que ya lo tenemos picado chiquitito. También vamos a agregar un poquito de linaza, estoy agregando canela, una pizca de sal y finalmente también estoy agregando una cucharada de miel de abeja. Vamos a mezclar eso muy bien. Empecé con una cuchara y terminé con las manos y de esa manera tenemos nuestra granola, como les había mencionado, y realmente es muy fácil de hacer porque no es tan trabajosa como otros tipos de granola. Yo lo voy a guardar en un frasco en la refrigeradora y la manera en la que yo lo voy a utilizar es simplemente como topping para de repente otros desayunos que voy a preparar. El día de hoy simplemente lo voy a servir con yogur porque, como ustedes saben, porque ya se los había mencionado, la granola es saludable pero es muy alta en calorías. Voy a servir yogur griego sabor natural en un bol. Vamos a agregar un poquito de esta granola por encima y voy a terminar con unos cuantos frutos rojos también, y de esta manera tenemos nuestro penúltimo desayuno.
Para terminar, les voy a mostrar cómo preparo esta avena de manzana que es demasiado deliciosa. Vamos a utilizar plátano. La mitad del plátano la voy a cortar en cubitos y la otra mitad la voy a rallar, prácticamente para hacerla un tipo puré. Y ya les había mostrado esta receta anteriormente, es deliciosa. Luego vamos a tomar nuestro puré, digamos, o nuestra manzana rallada y la vamos a combinar con yogur. Puede ser el yogur de tu preferencia. Ese de aquí es yogur de coco, pero puedes usar el yogur que prefieras. Voy a endulzar eso con un poquito de miel, pero tranquilamente lo podrías hacer con stevia si así lo prefieres. Luego en una sartén vamos a tostar avena con un poquito de almendras, que también las tengo picadas, algo parecido a lo que les había mostrado en la receta anterior. Una vez que esto está dorado, lo vamos a combinar con las manzanas que habíamos picado anteriormente. Le podríamos agregar un poco de canela, o incluso lo que podríamos hacer es no utilizar manzanas, sino utilizar plátanos o alguna otra fruta que te guste. También estamos agregando un poquito de miel y de esta manera tenemos casi como una granola, casi como lo que les había mostrado en la receta anterior, simplemente esta vez es con sabor a manzana. Eso lo vamos a tirar por encima de nuestro yogur y de esta manera vamos a terminar con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que me sigan por Instagram, de esa manera no te vas a perder los próximos videos que tengo preparados para ustedes. Les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.